Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos juntos en historias que tocan el corazón y nos dejan reflexionando. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado de una forma u otra, el amor. Pero no cualquier amor, sino un amor tan profundo y poderoso que atraviesa el tiempo y las circunstancias. El título del vídeo, Burak Anneslian, el mensaje de amor que te conmoverá, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a explorar. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque la historia de Burak Anneslian es de esas que se quedan grabadas en la memoria. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante narrativa, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a desgranar la historia de Burak Anneslian, dos almas que a través de un mensaje, nos demuestran que el amor verdadero es capaz de superar cualquier barrera. Veremos cómo las palabras, cuando nacen del alma, tienen el poder de sanar, de inspirar y de mantener viva la llama de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Exploraremos los matices de su conexión, cómo se construyó, qué desafíos se enfrentaron y, lo más importante, cómo un mensaje de amor se convirtió en un faro de luz. Analizaremos la fuerza que este mensaje les otorgó, el impacto que tuvo en sus vidas y en la de quienes los rodeaban. Nos adentraremos en la psicología detrás de la comunicación amorosa y cómo, incluso a distancia, el amor puede manifestarse de formas sorprendentes y conmovedoras. Y lo haremos de una manera fresca, amena y sobre todo, emotiva, para que sientan cada palabra como si estuvieran allí, viviendo esta historia junto a nosotros. Ahora adentrémonos en la historia de Burak Anneslian. Imaginemos un amor que florece en un contexto lleno de desafíos. Quizás las distancias geográficas los separaron, o las presiones de la vida cotidiana amenazaron con apagar su conexión. Pero lo fascinante de su historia es la manera en que, a pesar de todo, lograron mantener viva esa chispa. El corazón de esta narrativa reside en un mensaje. Un mensaje que no fue solo un conjunto de palabras, sino una manifestación tangible de sentimientos profundos, de promesas no dichas y de un futuro anhelado. Piensen en la valentía que implica plasmar en papel, o en la pantalla, todo lo que uno siente por otra persona, especialmente cuando la incertidumbre acecha. Burak, en su mensaje, no solo declara su amor, sino que también transmite un entendimiento profundo de Anneslian, de sus sueños, de sus miedos. Es como si hubiera logrado descifrar su alma. A través de sus palabras, él le recuerda su valía, su fuerza y el impacto que ella tiene en su vida. No se trata de un amor superficial, sino de uno que reconoce y celebra al otro en su totalidad. Imaginen la escena, él escribiendo con el corazón latiendo fuerte, eligiendo cada palabra con sumo cuidado, sabiendo que ese mensaje podría ser el puente que los mantenga unidos. ¿Qué tipo de palabras serían esas? Seguramente palabras que evocan recuerdos compartidos, que pintan un futuro juntos, que expresan admiración y un deseo inquebrantable de bienestar para ella. Anneslian, al recibir este mensaje, ¿qué sentirá? Seguramente una oleada de emociones. Reconocerá en esas palabras la verdad de lo que ella también siente, la validación de su amor y, quizás, una renovada esperanza. Un mensaje así tiene el poder de disipar las dudas, de fortalecer la fe y de recordar por qué su amor vale la pena luchar. Es un recordatorio de que no están solos, de que hay alguien que los ve, los entiende y los ama incondicionalmente. Este mensaje no es solo una expresión de amor, es un acto de resistencia contra las adversidades. Es la prueba de que cuando el amor es genuino, encuentra caminos para manifestarse y para sanar. Lo que hace este mensaje tan conmovedor es su autenticidad. No son frases hechas ni clichés vacíos. Son palabras que emanan de la experiencia vivida, de la conexión profunda que han forjado. Burak, a través de su mensaje, no solo habla de amor, sino también de apoyo incondicional. Le hace saber a Anneslian que él está ahí, incluso si no pueden estar físicamente juntos. Es un compromiso de corazón, una promesa de que su amor trasciende las limitaciones del espacio y del tiempo. Y eso, mis amigos, es un sentimiento poderoso y reconfortante. Pensemos en el poder de la comunicación en las relaciones. A veces, un simple mensaje puede cambiarlo todo. Puede ser el impulso que necesitamos para seguir adelante, la confirmación de que somos amados, o el recordatorio de que tenemos a alguien en quien confiar. El mensaje de Burak Anneslian es un ejemplo perfecto de esto. No se trata solo de decir, te amo,
sino de demostrarlo a través de palabras cuidadosamente elegidas que pintan un cuadro completo de su afecto y devoción. Es un mensaje que nutre el alma, que da fuerza y que reafirma la conexión. Más allá de las palabras, la historia de Burak y Neslihan nos enseña sobre la resiliencia del amor. Cómo a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra una manera de sobrevivir y de florecer. Este mensaje es la evidencia de que la comunicación, cuando es honesta y desde el corazón, puede ser el pegamento que une dos almas. Nos muestra que incluso en la distancia, el amor puede ser una fuerza tangible y transformadora. Es un recordatorio de que invertir en nuestras relaciones, y expresarnos de forma sincera, es fundamental para mantener viva la llama del afecto. Este tipo de historias nos inspiran a ser mejores comunicadores, a ser más abiertos con nuestros sentimientos y a valorar las conexiones que tenemos. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de los gestos, tanto grandes como pequeños, que demuestran nuestro amor. El mensaje de Burak a Neslihan es sin duda un recordatorio de que las palabras tienen un poder inmenso, especialmente cuando están cargadas de amor y sinceridad. Es la prueba de que en un mundo a menudo caótico, el amor puede ser nuestro refugio y nuestra mayor fortaleza. En resumen, mis queridos amigos, la historia de Burak y Neslihan y su conmovedor mensaje nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos enseña el poder inmenso de las palabras cuando provienen del corazón. Un mensaje sincero, bien elaborado, puede ser un salvavidas en momentos de dificultad, un puente que conecta almas y un recordatorio de que el amor verdadero perdura. Nos muestra que la comunicación es la base de cualquier relación sólida, y que expresarse abierta y honestamente es crucial para mantener viva la llama. Segundo, hemos visto cómo el amor, en su forma más pura, es resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo, ya sea la distancia, el tiempo o las circunstancias adversas. Este mensaje es la prueba viviente de que, cuando el amor es genuino, encuentra su camino. Y tercero, la historia nos inspira a valorar y cultivar nuestras propias conexiones, a ser más valientes al expresar nuestros sentimientos y a reconocer la importancia de los gestos que demuestran nuestro afecto. El mensaje de Burak no es solo una declaración de amor, es un acto de fe, un acto de esperanza y un acto de profunda conexión humana. Espero de verdad que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el poder de los mensajes de amor, o si han vivido alguna experiencia similar. Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Sus comentarios nos enriquecen a todos y hacen de esta comunidad un lugar aún más especial. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado inspirador, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba. Su me gusta es una señal para nosotros de que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido que les aporte valor y emoción. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que creen que una historia así podría alegrarles el día o hacerles reflexionar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra creciente familia y no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo, por su energía y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.